Por primera vez, si bien se trató o hubo intentos en 12 años, es la primera vez que llega de una manera fuerte a tratarse en la Cámara de Diputados. Me refiero a el tema del aborto, o sea, esta situación que produjo, y digo más que esto, también más que produjo, rescato, a pesar de ser crítico en algunos aspectos, rescato que un gobierno que no está a favor de lleve y permita que esto se trate libremente. Más allá de generar un debate en esto, lo importante es conocer posturas, el por qué sí y el por qué no. Lógicamente basados en el respeto, dejando la pasión de lado y yendo o tratando de ir a lo racional. Así es como vamos a tratar con Beatriz Goldberg. Gracias por haber venido. Un gusto estar Ginés con ustedes. González García, gracias también por haber venido. Sabemos que, bueno, hay distintas posturas, distintos pensamientos. Vamos a empezar por las damas. Pero cómo no. Beatriz, ¿por qué no al aborto? Bueno, yo tengo una postura un poco antiabortista, primeramente, bueno, porque defiendo la vida humana, defiendo mucho, digamos, el libre albedrío, el poder uno decidir solo cuando quiere vivir o no quiere vivir, y a veces siento que el feto sería un poco indefenso como para poder decir lo que quiere o siente. Es como que siento que nosotros somos seres humanos, no tenemos el poder, más allá de la religión, digamos, no tenemos el poder de tomar una postura con esa persona, ¿no? Y considero, sobre todo, hago mucho hincapié, incluso yo hice un pequeño proyectito cuando fue lo de la ley de la educación sexual, como para poder prevenir todo esto. Yo creo que tenemos que trabajar mucho en la prevención del embarazo, que hay hoy en día técnicas muy económicas que hasta salen mucho menos que un aborto, y concientización para poder tener una paternidad un poquito más responsable, de poder elegir y poder de educar desde muy chico, no tratar el tema como un tabú, sino tratarlo, porque los chicos igual lo saben desde muy chiquitos, muchas cosas, tienen ideas no muy claras, a veces los padres no están capacitados y piden auxilio a las escuelas, a psicólogos, o los chicos saben la cultura de la calle, que no es la misma, sino que tienen que saber y tener una postura propia con respecto a la prevención, ¿no? Y yo creo que trabajando mucho en la prevención podríamos evitar un montón de abortos que hasta económicamente, hablando de otro punto de vista, sería mucho más saludable. Yo he tenido relación con médicos y he sabido que en hospitales públicos incluso las pastillas anticonceptivas ni la van a buscar los chicos, las chicas. O sea, como que hace falta un poco cambiar un poco la postura. Yo sé que esto dura tiempo, pero considero que es importantísimo como para tenerlo, ¿no? Esta es mi postura, ¿no? Es mucho más amplia, ¿no? Trato de hacerlo resumidamente. Ginés. No, no, yo no es ni que esté a favor ni en contra. Yo lo que digo es el aborto existe y de qué manera. Entonces, si tenemos 500.000 de casos por año que tienen además consecuencias para la salud, tanto psicológica como la física, en verdad lo único que no puede hacer uno es no enfocarlo como lo que es un problema de salud. Así lo he tomado yo siempre. Tenemos entre 50 y 60.000 internaciones post-aborto todos los años y tiene un impacto sobre el sistema, sobre muchas. Ninguna de esas intervenciones, que por supuesto la mayoría son clandestinas. El aborto legal existe en la Argentina hace 90 y casi 100 años, pero el registro del aborto legal, que es el único que se puede registrar, es solo menos del 1% del total de lo que es decir, que los otros son clandestinos. Ahora, ¿para qué sirve que sean clandestinos? Para que se hagan mal, se hagan impropiamente, generen consecuencias graves, como no pasa en los países que sí lo tienen absolutamente aceptado, y donde hoy es un tema relativamente simple, porque hoy ya se resuelve no quirúrgicamente, sino se resuelve con medicación. De manera tal que, vuelvo a decir, desde la perspectiva de la salud pública, enfocando el problema desde la realidad, yo creo, por supuesto que estoy de acuerdo con la educación. Nosotros en la presidencia de Dualde sacamos la ley de salud sexual y procreación responsable, que su primer capítulo es educación. Yo traté y tuve algunos problemas por proveer todos los anticonceptivos en todos los centros de salud de la Argentina, de toda índole, es decir, obviamente tratar de prevenir
lo que es el origen, que es el embarazo no deseado. Pero más allá de todo eso que se hace y más allá de lo que compran en las farmacias anticonceptivos las mujeres que más pueden y más educación tienen, existe la circunstancia. De manera tal que vuelvo a decir, lo que estamos discutiendo es si lo seguimos tratando como un delito o si no lo tratamos como un delito. Y en ese aspecto yo creo que no debe ser tratado como un delito, porque además no sirve para nada. Primero porque existen igual. Y segundo porque de todos los que hay, no hay una sola denuncia que prospere. Es decir, no hay ningún juzgado en la Argentina que en años de esos 50.000 casos que van a hospitales públicos, los privados no se registran, que tengan ninguna consecuencia legal. Es decir, que la única consecuencia que tiene es llevarlo a la ilegalidad, a la clandestinidad, por decirlo de alguna manera. Por eso me parece que es afrontarlo realmente, ¿no? Más allá de lo que piensa la religión, yo no me puedo meter en eso. Con respecto a lo que decía usted, licenciada. Sí, no, mire, obviamente, yo entiendo, obviamente que un feto es un feto, pero esto no es un feto, esto son dos células que se unen y es un embrión. Ahí la cosa es distinta, ¿no? La vida es mucho más. Una cosa es la vida, que existe desde el principio, otra cosa es la persona. La persona existe mucho después. La persona sí, pero ya está formada y depende de los días que hay para la formación. Pero yo iba a decir que también hay secuelas psicológicas también de todo bueno, esto. seguro, pero también las hay de tener que ir a la legalidad. Lo que estoy diciendo, sí, a nadie le gusta, estamos hablando en serio, a nadie le claro. gusta. Lo que estamos diciendo es si mantenemos la clandestinidad o dejamos que salga de ser un delito y entonces enfoque la sociedad como lo que existe, como un problema. No, delito no es lo importante. Es delito, hoy es delito. Yo no digo que sea ni delito ni no delito. Lo ideal sería que la persona o se pueda trabajar con las cabezas de cada uno para que no se haga libremente. O sea, porque mucha gente que yo he tenido casos que ha atendido después de los abortos, incluso después de muchos años, que las secuelas han sido muy graves, no en el momento que se hizo, pero después, o cuando hubo, a veces son chicas muy chicas que pueden ir de la mano, si de los padres no pueden, los docentes, amigos, tíos, siempre hay alguien que puede dirigir como para... Hay prevenciones muy económicas, las pastillas anticonceptivas hoy en día se pueden tomar, se puede avisar y en el momento que uno quiere no tomarlas más, se deja de tomar y ya está. No es que son como ligar las trompas que es de por vida, es decir, que es una cuestión que es reversible. Y yo creo que es muy importante... No, yo también. Lo que sucede es que más allá de todo lo que hagamos, y yo como historia he hecho todo lo que he podido, como corresponde a cualquiera que esté en la función pública, pero le quiero decir que sigue habiendo el problema. La magnitud es grande y además no es solo grande en nuestro país, es grande en el mundo desarrollado. Entonces, por algo, la mayoría de los países del mundo, los países más desarrollados, lo tienen absolutamente aceptado. En muchos casos es legal, o sea, es un derecho, inclusive ya no es solo un delito, sino es un derecho. Y esto es lo que hace Alemania, ya hace toda Europa, porque no hay ningún país de Europa que no lo haga, lo que hace Estados Unidos, lo que hace Canadá, lo que está haciendo México, lo que está haciendo Uruguay. Me parece a mí que tenemos que entender que este es un tema que no es solo de la Argentina y que Argentina, de la misma manera que estuvo anticipada haciendo una legalización hace casi 100 años, cosa que además le quiero decir algo. Uno de mis dolores es que en Argentina no se cumple ni siquiera el aborto legal, que está tipificado, que tiene un fallo de la Corte que amplía esa interpretación. Yo le puedo asegurar que yo me he encontrado en la gestión con chicas que tenían dificultades de desarrollo madurativo, chicas que habían sido violadas, todo un caso. En esos casos son otra... Pero les puedo asegurar que costaba que se lo hicieran. O sea, había una reacción, un miedo, una cosa de no cumplir ni siquiera con la ley. Y si de alguna manera quieren que hablemos de este gobierno primero no estimula y segundo, hay una cosa que se llama el protocolo. ¿Qué es el protocolo? Es como una guía de procedimientos que debe hacer uno en un servicio de salud si llega alguien en esa circunstancia que se encuadre dentro de la legalidad. Y el protocolo lo aceptaron 10 provincias nada más. La provincia de Buenos Aires el año pasado lo aceptó su ministra de Salud y enseguida salieron 2 ministros de gabinete a cuestionarla y la gobernadora y renunció muy poco tiempo después. Es decir, no aplicamos ni siquiera lo que está hoy legal. Esto es un problema de cultura, un problema de miedo, un problema de que se piensa mal. Puede bajar un poquito la tasa, pero por ahí igual la gente al saber que esto es legal y es positivo y es posible, por ahí no va a cambiar de fondo que quieran usar otros métodos o algo, o que se saque, digamos, de raíz ese problema. No digo que no exista nunca, pero por ahí para bajar yo creo que habría que hacer prevención, contención de la persona, como para evitar, porque a veces hay miedos de gente pudiente también, por supuesto, de tener un bebé.
En todas las clases sociales hay miedos. Y hay gente que se hace aborto teniendo varios hijos también. Ojo, porque no puedo por la situación económica, porque estoy con estrés, porque yo he tenido caso y después se han arrepentido un montón, porque no ha tenido nadie que se lo haya por ahí contrariado o alentado en su momento. Es como que uno si va y dice, bueno, me voy a hacer eso, como me voy a hacer una ecografía o me voy a hacer un análisis, yo tengo temor a que la persona no reflexione ni cambie ni tuerza nada de lo que piensa o vea, porque en muchos casos hay gente que lo puede tener, que no es grave tampoco tenerlo, y pueden causarlo, ¿no? Obviamente pero, la motivación es mucho más complicado, es mucho más complejo. Creo que en el fondo siempre es una y tragedia. Los resabios de después. Una tragedia para quien lo decide, pero el tema es que se hace. Entonces, vuelvo a decir, esto sucede. Entonces, me parece muy bien hacer toda la prevención del embarazo no deseado, todo el apoyo psicológico previo. Pero después de eso, que sea un delito, me parece mal. No, sin ser un delito, pero para bajar... Sí, pero sin ser un delito tiene que ser Pero para penalizado. bajar la cantidad tenemos que hacer todo esto. Para bajar, es lo que más va a bajar la cantidad. Esto de la prevención, una pastillita hoy en día, en este siglo... Seguro que sí. Y también, si usted quiere que le diga lo mismo, una pastillita hoy en día también resuelve el problema en el sentido de no tener que volver a un quirófano, a una cirugía o a un anestesista. Sí. Y esas dos medicaciones que se usan están en la lista de medicamentos esenciales de la OMS, o sea que deben estar en circulación en un país. Argentina no deja esos medicamentos que circulen, no, para nada. Es decir, hay uno, pero porque tiene otra indicación, se usa como protector gástrico y es el que mal se usa, porque es en otra dosis. Bueno, ¿cómo voy a decir? La oscuridad, la clandestinidad, eso no es bueno, eso no es bueno, malo, esconderse por supuesto que no es bueno. Con más consecuencias, inclusive psicológicas, creo yo, porque siempre alguien que hace algo que no le gusta hacerlo, porque no le debe gustar a nadie, pero bueno, que no es delito, debe sentir menos que quien siente además que está haciendo un delito o que es punible. Pero hay que trabajar. Bueno, no sé, con la droga, bueno, no vamos a cambiar, a decir lo mismo, no, con la droga. Hay gente que le gusta justamente transgredir, hay gente que le gusta transgredir justamente la norma. O sea, no todo el mundo se siente mal cuando está en contra, o sea, hace algo que no está bien hecho, digamos, o prohibido, o digamos marginal, y sobre todo en etapas de la vida que sabemos que son la adolescencia y la preadolescencia, que uno es mandado a hacer todo lo que no se puede. Uno tiene la lista de lo que no puede y va a hacer siempre lo que no puede, ¿no? Esto es histórico en los adolescentes y más que nada hoy en día, que digamos los límites que tratan de ir es mucho más. Pero bueno, ojalá se podría hacer esa prevención famosa que, bueno, yo había presentado incluso en las escuelas, en grupos o sea, para clubes, para todo, que se pueda hacer pequeñas charlas y dar directamente las pastillas y trabajar todo. Vuelvo a decir, hay países que se da todo eso también. Y acá también, acá usted lo decía. Pero nadie va a buscarlo, nadie va a buscarlo. Sí, no hay conciencia. Sí, créame que sí. Seguramente no toda la que se necesita. También en la farmacia la venden y es venta libre y no hay, y muchas chicas que lo compran no lo compraron ese mes. Es un tema de educación. Lo que pasa es que también, pensemos, en los países más desarrollados que tienen un nivel educativo mucho más fuerte que el nuestro y cultura mucho más fuerte que la nuestra, también sucede de manera tal que no es solo ese formidable mecanismo de la educación y la información lo que hace que no exista el embarazo no deseado. Lo existe en el primer mundo. Vamos a ir a un corte, seguimos con este tema. Vamos a seguir con este tema después de la pausa. Lógicamente que estamos conociendo conceptos. O sea, nadie confronta con nadie, que es lo importante, en un tema tan sensible. Y después de la pausa vamos a hablar... hablamos, ¿no? Tanto Beatriz como Ginés, de lo que es la cultura, la educación. Nos vamos a parar en esto, ¿no? Y en el día después, porque no deja de ser, de salir aprobado, un proceso traumático. Vamos a ver esto, cómo se maneja también, que es otro de los puntos sensibles. Pausa.